no sabemos mucho de ella, en mi caso todavía no sé tanto, porque Iván también prácticamente me dice cero, muy poco, y por ahí ya los chiquillos Nico y Javier tenían un poco más de noción. Yo ya vi los cuestionarios, alcancé a revisar un poco, hicimos unos cuestionarios, Seba, que te había comentado en la semana, que era para ir viendo que, bueno, más allá de la IA, también del negocio, que conocían, porque obviamente tenemos que aplicar esto al sector financiero principalmente, que es donde nosotros vamos a apuntar los desarrollos, pues, así que también hay que ir acotando la IA también para ese lado, ¿ya? Así que por eso es importante también después sus impresiones, sus opiniones de esta presentación de Seba, para pasarle la información y sugerirle a Eduardo que sí contemos con él, ¿ya? Y lo ideal sería también, le dije a Eduardo, contar con él como colaborador también, sería una alternativa. Sería lo ideal para mí, pero eso también lo tiene que decidir obviamente el jefe. Ya, muchachos, así que eso es un poco más la presentación de Seba. Ahora vámonos. Ah, y si se nos acabara la red, bueno, no creo, pero si se acabara podríamos tirar otra cortita si falta algo. Exacto, vamos a dar que no se acabe sí, porque la idea no es ser tan latero tampoco. Sí, pues, no tenemos como una hora, así que. Sí, yo creo que hacemos de más. Bueno, como decía Armin, claro, no es una charla como tal, no la preparé de esa forma, porque va a poder tener yo claro qué es lo que quizás les pueda servir más. Tengo que saber primero qué es lo que están haciendo, que conocer un poco como empresa, ¿vale? Entonces, en realidad preparé más como una encuesta para que la desarrollemos entre todos, para que vamos anotando algunos puntos clave, y yo en base a esa información, luego voy a preparar un par de charlas más. Mi idea es que estas charlas sean unas sobre tecnologías y las prácticas más modernas que se están usando en el mercado que podamos implementar, y una segunda más enfocada 100% a IA y cómo la podemos usar para mejorar el proceso de desarrollo de software en la empresa y para también poder aportar valor al cliente, porque desde mi punto de vista al menos, no podemos estar vendiendo revolución tecnológica a los clientes si nosotros todavía estamos programando como se hacía hace 10 años, ¿cachai? Entonces, mi enfoque es primero mejorar nuestro proceso y luego poder ofrecerle esa misma capacidad tecnológica al cliente. Creo que estoy compartiendo pantalla, no sé si alguien me puede decir si se ve bien. Sí, todo bien. Perfecto. Como dice ahí, esto es un diagnóstico estratégico, más que una charla. La idea es que conversemos y entre todos podamos llegar a la respuesta. Así que, bueno, el objetivo es ese. Como les decía, yo no tengo toda la respuesta. La idea es que voy a ayudarlo a encontrar esas respuestas a preguntas que quizás no se han hecho o que no han tenido la instancia de plantear. Entonces vamos a partir por analizar los procesos actuales de la empresa. Partamos por el principio. Lo que me interesa saber en este momento, cuando llega un requerimiento de parte del cliente, ¿cuál es el viaje que hay que hacer para que pase desde una idea hasta una implementación en producción? Ya me gustaría saber, por ejemplo, si se crean tickets o si es algo más de decirlo con el dedo, onda, le llega un proyecto a Armin y Armin le dice, oye, me llegó este proyecto, necesito que tú te encargues. Ese tipo de cosas, bien coloquial, nada técnico. Y eso básicamente, que me gustaría saber cuáles son los pasos que ustedes siguen para poder desarrollar un proyecto desde cero hasta el final. No sé si alguien me podría ayudar con esa parte. Alguien quizás tiene más claro cómo es el paso que... O sea, el tema es que Disculpa. no estamos con desarrollos todavía, pero Iván, si quieres responde. No, justamente iba a decir eso, que por lo menos desde mi punto de vista, yo estoy recién como en los primeros pasos acá, entonces no estamos con unos temas como más impuestos por la empresa internos que resolver temas como que lleguen de clientes. Entonces, Bueno, eso es lo que iba a acotar. Si yo no podía aportar en eso, no sé si a mí ya, bueno, o quién es más antiguo, no sé. Bueno, como en este caso estamos sin desarrollo,
Pero sí podríamos hablar. Justamente le decía a Nicolás, puede levantar la manito. Estamos Eso. con el tema de la app que estamos desarrollando, podría Nicolás plantear un poco de eso. Perfecto. Entonces, porque en este caso, que es un desarrollo interno, igual nos sirve, porque probablemente cuando llegamos, tengamos proyectos de clientes externos, el proceso va a ser el mismo. Entonces, podemos decir que primero Eduardo es quien designa quién va a ser el proyecto, ¿verdad? Ya, en base a eso, este proyecto lo vas a ver tú completo, o por ejemplo, alguien te ayuda con la parte de QA, con la parte de toma de requerimientos, alguien... Ah, vale. Yo te puedo como comentar en la, en la práctica lo que se debería trabajar después, que es como, como el estándar de recibir un ticket, con asignarle un código de proyecto, seguido del nombre del cliente en este caso. ¿Te fijas? Es como el modelo más utilizado normalmente dentro de las consultoras. Po. Vale. ¿Y quién sería el encargado de generar esos tickets? Ese ticket lo debería generar ya como el líder o jefe del proyecto, que en este caso estamos armando los pequeños equipos que lo estamos dividiendo como en cuatro partes ya, pues. Ya. O sea, tenemos a Iván que está con el tema SAP, tenemos a Nico que está con el tema de movilidad, apoyado con Javier directamente, y tendríamos a Felipe ya pronto con todo lo que es Power BI. Perfecto. Y yo me iría quedando con la parte de los proyectos o lo que se haga con IA. Y eso lo pensábamos en una administración de carpetas, como por ID, cuando creamos el ID del proyecto con el cliente, usar una administración de carpeta en GitHub, que era como el modelo que habíamos trabajado también antes, pues el de entrega, QA, desarrollo, crear una administración de carpeta asociada a ese ID. Por eso digo, es como muy estándar y que funciona. Bueno, Perfecto. Una consulta. La idea, el foco de negocio de la empresa va a ser entregar soluciones como un producto o como un servicio, o quizás ambas. O sea, me refiero a... ambas. Ya, perfecto. En caso de que entreguen servicios, ¿tienen algo pensado como la forma en que van a servir estos servicios? ¿Un servidor físico, quizás en la nube? Estamos justamente viendo las dos alternativas. Ya, perfecto. Y en este caso, van a tener o tienen a alguien que tenga conocimiento en DevOps o en Deploy para poder, en el fondo, el que va a poner todo esto en producción y lo va a mantener funcionando. O por el momento son solo desarrolladores. No, por el momento el que estábamos perfilando pues ya quizá era Felipe, que nos ayudara con el tema de los servidores. Vale. Por lo que me has comentado, tampoco hay por el momento protocolos que tengan que ver con seguridad informática, ¿cierto? No. Ya, perfecto. Eso me ayuda, ya con esto tengo una ideita. Podemos continuar con el siguiente paso, que sería identificar los puntos de dolor que tenemos. Generalmente esto se ve en estas tres categorías que puse aquí, son procesos, tecnología y cultura, que básicamente, que es lo que necesito que identifiquemos, que va a estar un poco difícil, si yo pensé que tenían por lo menos uno o dos proyectos, ¿cachai? Pero eh, a ver cómo lo podemos perfilar. Básicamente veámoslo cómo se lo imagina usted a cómo están trabajando, más si no hay proyectos reales, igual me sirve. Eh, Cuando hablamos
punto de dolor en proceso se refiere a, bueno, lo que está aquí, citos largos, sorpresa, que las cosas que cuando desarrollamos en nuestra experiencia nos hacen más difícil el proceso de desarrollo. Por ejemplo, si que nos estemos demorando mucho desde que la idea llega hasta que pasa a producción, o sea, me refiero a no cumplimos con los tiempos que nosotros mismos nos ponemos. Muchas veces es necesario medir el por qué esto me está pasando, porque a veces son cosas súper específicas que se pueden arreglar fácil. Por ejemplo, que los requerimientos del cliente cambien en la mitad del desarrollo, cosas de ese tipo, que nosotros creemos que pueden ser alertas para que nos puedan entorpecer el proceso, en el fondo. ¿Qué creemos que puede llegar otra vez, a ralentizar el proceso de desarrollo? En cuanto a tecnología, pasa mucho, por ejemplo, que cuando trabajamos con sistemas descentralizados, sin repositorio, en mi máquina funcionaba. Y hay problemas de dependencia, después cuando pasamos a producción y ese tipo de cosas. O si no tenemos la tecnología adecuada, como por ejemplo algo que hablamos por ahí con Armin, que no tienen un servidor dedicado para su base de datos. Entonces, si lo levantamos en la máquina, en mi máquina, por ejemplo, cada vez que alguien del equipo de desarrollo quiera conectarse, va a tener que estarme pidiendo mi IP y cosas de ese tipo. Exacto. Acá nos gustaría saber cuáles son los topes tecnológicos que hay en este momento para poder desarrollar de forma más cómoda. Y cultura, que aprovechando que no está el jefe, es más fácil decir estas cosas, pero por ejemplo, cuando alguien se equivoca y lo retan, genera que esa persona, no sé, es que se comete un error, va a tratar de no decirlo, arreglarlo como para callado, y muchas veces eso termina dejando las cosas peor. Entonces, hay cosas de las culturas de empresa que a veces también entorpecen el desarrollo de la máquina de software que estamos tratando de crear. Entonces, me gustaría aquí que me puedan detallar sobre estos temas. ¿Qué creen ustedes que está pasando actualmente que hace que el proceso, el normal funcionamiento de la empresa no funcione como ustedes querrían? Nico. Dale, pero igual, me parece. Mira, lo de los requerimientos, entiendo que está solucionado, pero igual es súper importante anotarlo y encuentro porque quizás para lo que está desarrollando ahora le alcanzó con una actualización de RAM. Pero es que, claro, por ejemplo, lo que me decía Armin, que el PC que le pasaron, 32 de RAM, un buen procesador, pero en el caso de que necesitemos desarrollar algo con inteligencia artificial que incorpore un modelo, necesitáis sí o sí un computador con GPU. Los modelos de inteligencia artificial se comen la GPU, la CPU y la RAM pasan a segundo plano, ¿cachai? Eres toma. Sí, claro. De hecho, hay que tener claro también las posibilidades cuando hablamos de inteligencia artificial. Generalmente vamos a hablar de tenerlo corriendo, contratar un servicio en la nube como de Gemini, porque correrlo en local, eso no es solo las películas. O sea, de verdad necesitáis racks gigantes llenos de GPU y es carísimo para hacer funcionar los modelos más grandes. Hay modelos pequeños que podemos correr en local y eso también lo podemos ver. Yo creo que lo vamos a ver en la segunda presentación. Javier. Bueno, con el Nico nosotros estamos haciendo una aplicación mobile de movilidad. Y bueno, nosotros con el Nico nosotros tenemos como un perfil más de programador. Si bien yo tengo más experiencia en PHP, MySQL, acá nos tocó hacer como una aplicación interna, como para ir practicando, para ir haciendo proyectos, y más que todo como trabajar en equipo y cosas así. Y nosotros nos tocó como empezar como a ver el mundo de Flutter, que para mí al menos era como un mundo muy desconocido, un mundo nuevo para mí.
Si bien, claro, su lenguaje de programación, como que todos tienen relación o la lógica es la misma, al pasar a Flutter para mí, igual fue como es un desafío para mí, que a lo mejor, no sé, que en PHP hacer un CRUD es más sencillo, a mí hacer un CRUD en Flutter igual me cuesta un poco porque tengo que buscar información, buscar documentos, así como ver cómo se hace, como empezar de cero. A eso como también, pero más como en lo personal que Flutter como, o aprender una nueva tecnología, como si bien se me hace como un poco más lento el proceso, que a lo mejor en PHP o algún lenguaje de programación sería más rápido. ¿Y usaron este framework por algún motivo en especial? Mira, en realidad con el Nico llegamos a la conclusión de Flutter porque era como que tú puedes crear aplicaciones tanto para iOS como para Android. Vale, sí, me Dos por imaginé que uno. estaba por Dos ahí. por uno, porque si lo hacéis como por Kotlin, creo que lo hacéis solamente por Android. Para hacerlo de iOS tenéis que hacerlo con Swift y Java. En realidad como que buscamos como la mejor herramienta como para llegar a eso. También. ¿Ustedes o programan apoyados con IA o están todavía programando old school? Eh, harto servido. Cloudy también. Igual viendo unos videos. Pero, Dale, dale. Les pregunto porque, por ejemplo, yo actualmente estoy haciendo un sistema de planificación académica para una institución educacional igual de las importantes acá en Chile y lo estoy haciendo en JavaScript. Lo anecdótico de esto es que yo no sé JavaScript y, y lo tengo ya al 90, diría que al 95% y yo no he escrito una línea de código. Esto lo hacemos yo uso una herramienta muy parecida a Cursor, una que se llama Try, que es como la competencia china de Cursor en el fondo. Y claro, yo lo que he estado estudiando últimamente, este último año, es lo que se conoce como bytecoding, que es programación asistido con IA. La idea es que tú no escribáis código, tenéis que hacer un trabajo previo, de documentar bien los pasos. A ver, les voy a mostrar un archivito que tengo por aquí, cómo yo le documento a mi asistente de IA la especificación de características de mi aplicación, por ejemplo. Y esto yo lo uso de contexto para la IA. Te fijáis que está todo, pero todo. El frontend, toda la estructura de archivos que va a tener, el backend, y más abajo voy especificando las funcionalidades. Entonces, pasándole esto como contexto a la IA, tú no necesitáis saber programar porque la IA ya sabe. Lo que necesitáis decirle es ser súper específico en qué quieres, porque la IA lo que no sabe es lo que tú estás pensando. Entonces, quizás después también podemos hacer alguna charla para ahondar más en eso. Bueno, esto es lo último que le mostré, aunque es una parte del bytecoding, es algo más nuevo que se está haciendo hace súper poco, que se llama byteplaning o ingeniería de prompts, que dicen algunos. Me gusta más el primer nombre, pero eso, podemos ver eso más a fondo, porque con esto yo creo que podéis programar casi en cualquier lenguaje, porque ya no importa si tú lo sabías o no. Bueno, eso fue un paréntesis. Ya, entonces tenemos que definir bien los requerimientos para el desarrollo. Nos faltan servidores adecuados. Bueno, y el desarrollo de tecnología desconocida siempre es un punto. Bueno, me imagino que en cultura como son nuevos no vamos a tener mucho que decir, pero en cuanto a procesos y tecnología, yo creo que me queda claro con eso. Seba, Dime. y definir algún editor, así como Visual Studio Code, como que usemos todo, igual es recomendable. Mira, yo creo que nunca está de más ofrecer como empresa una opción de editor, por lo mismo que decía, ¿quién fue Javier o fue Nico? No estoy seguro, pero hablaba de Cursor, por ejemplo. Yo creo que sería una buena idea definir como empresa un editor,
pero no obligar a todo a usarlo, porque de repente no, a ti como programador te puede acomodar otro. Por ejemplo, yo estaba trabajando con amigos que usaban todo VS Code con GitHub Copilot, y a mí la verdad no me acomodó mucho. Por eso empecé a usar Try y me funciona mucho mejor a mí. Así que yo creo que está bien obtener la opción. La mayoría se va a adoptar a eso. Si al final Try, Cursor, Windsurf, todos son puro port de Visual Studio Code. Así que funcionan casi igual. Yo decía más que nada para definir algún repositorio como justo como GitHub para ir manteniendo bien el versionamiento. Oh, claro, pero es que el editor va aparte del repositorio. El repositorio yo creo que es algo que sí o sí tenemos que implementar. En especial, por ejemplo, hablando aquí de los mismos puntos de dolor, pues, o sea, el miedo a los despliegues generalmente tiene que ver con que cada vez que pasamos algo a producción, algo falla. Y eso suele pasar porque todo funciona en mi computador, pues teniendo las cosas en un repositorio se hace más fácil funcionar los desarrollos y el despliegue también reducimos harto el riesgo de que falle. Pero como te digo, el repositorio es una cosa, el editor de código va a ser otra distinta. O sea, independiente de en qué trabajemos, no es un impedimento para tener todo el mismo repositorio. No sé si con eso te aclara un poquito la duda, Armin. Ah, dale, veo el dedito para arriba. Bueno, siguiendo, vamos al siguiente punto, la evaluación de los datos. Bueno, lo que aquí dice, lo que no se mide no se puede mejorar. A veces no sabemos lo que no sabemos, no sé cómo explicarlo. La idea es que hay algo que nos gustaría poder medir, que no estamos midiendo en este momento. Como les decía, yo igual pensaba que habían Proyectos. algunos proyectos que fueran poquitos, así que quizás esto sea un poco más difícil de rellenar. Pero básicamente a lo que esto se refiere es que, bueno, los equipos de empresas AAA, hablando de Facebook, Google, tienen todo algo en común, que tienen métricas para medir lo que hacen. Hay algunas que son mínimas dentro de los equipos top. De esas podría nombrar, no sé, la frecuencia de despliegue, que creo que se define por sí mismo, que es saber cada cuántos tiempos estamos desplegando proyectos a producción, para saber cuánta es nuestra capacidad, poder identificar los cuellos de botella y suplirlos. Hay otras métricas que son como hay otro que se llama el lead time para cambios, que cuando tenemos que hacer algún cambio en un componente que ya es productivo, cuánto es el tiempo desde que hacemos el commit en GitHub hasta que pasa a producción. Otras métricas que son como la tasa de fallos, en los cambios sobre todo, cuando hacemos cambios, cuánto, porque generalmente hacer un cambio produce mucho más fallos que hacer un producto desde cero, porque hay toda una integración en esos cambios. Entonces, eso se mide de forma aparte para saber, cuando hacemos un cambio en producción, cuál es el porcentaje de fallos que tenemos, y así podemos, una vez que lo sabemos dónde se están produciendo esos fallos, los podemos medir. No sé, se me ocurren también los tiempos de tasa, los tiempos de restauración de servicios, cuando ofrecemos servicios, si es que hay algún problema. Esto pasaba mucho antes cuando usaban VPS más que en nubes como Amazon AWS, pero pasaba mucho que se cae que nos sirve el servicio de hosting, por ejemplo. ¿Cuánto nos demoramos en volver a tener todo online a cara a los clientes? Estas son métricas que se usan harto. Yo imagino que todavía no se están usando ninguna. Pero me serviría decir, ¿qué les gustaría a ustedes que se midiera cuando pasara por nuestro primer proyecto a producción? ¿Qué creen a ustedes que les serviría como número saber? Para yo después poderle recomendar alguna tecnología, alguna metodología para medir esto. Anito. Adelante, Vive. Mira, yo en lo personal, nosotros estamos desarrollando actualmente un proceso que es como un delivery, que podría ser algo parecido a, no sé, un mercado libre quizá,
Y sería importante saber la tasa de personas que realmente lo usan, o la Vale, frecuencia diaria, por ejemplo. Así sabríamos si efectivamente nuestro desarrollo está llegando a las personas y la gente lo está utilizando. Y esto también podría aplicarse a cualquier otra aplicación, tanto móvil o web o de cualquier índole que desarrollemos, para ver si efectivamente se está usando, se están teniendo en cuenta el desarrollo. Quizás si en adelante trabajásemos con inteligencias artificiales para el tema de predicciones, por ejemplo, si las predicciones realmente están siendo útiles para las personas que la están consultando. vale, te cacho. No, y aparte que lo que decís tú, mira, la concurrencia de usuario en una aplicación igual es importante. Como ejemplo, eh, como hablaste de inteligencia artificial, pues yo puedo implementar un modelo como, ahora último, hace súper poquito, creo que la semana pasada, lanzó, Google lanzó Gemini Nano, que es como un modelo de inteligencia artificial chiquitito que se ejecuta en el navegador. Por el momento creo que solamente Chrome tiene la opción de ejecutarlo, pero se integra con JavaScript automáticamente y se ejecuta directo en el navegador, por lo tanto se ejecuta de forma local. Está súper bueno para hacer este tipo de aplicaciones con inteligencia artificial porque no le estáis mandando los datos a los servidores a Google. Ahora, ¿cuál es el problema? Que siendo un modelo pequeño, tiene sus limitantes. Pues. Entonces, sabiendo la concurrencia de usuarios, sabemos si es que esa es la solución que nos va a servir, si es que van a ser, no sé, 10.000 personas que lo van a usar. Pero si vamos a tener una aplicación que va a tener 1.000.000 de consultas por minuto, no nos sirve y sí o sí vamos a tener que ocupar servicios como el Gemini 2.5 Pro o Cloud 4, que esos sí o sí van a tener que salir porque necesitan procesarse en centros de datos. Entonces la concurrencia de datos nos va a servir para, la concurrencia de usuarios, perdón, nos va a servir también para calcular qué tan robusto tiene que ser la aplicación. Mm. No sé si alguien tiene algo más, Javier. Mira, yo tengo una, si bien ahora no lo estamos usando porque no tenemos clientes, pero igual sería bueno como en un futuro cuando ya tengamos clientes y todo, como el saber estimar, o al menos en lo personal, saber estimar los plazos, o sea, me refiero, no sé, si te llega un cliente y te dice, oye, quiero ser un mantenedor de personas, por ejemplo, saber o dominar, decir, ah, ya, mira, nos vamos a durar 3 meses. 3 meses, un mes en esto, un mes en lo otro y un mes en producción, por ejemplo. Como saber estimular el tiempo de desarrollo, pero mirándolo como a futuro. Más como a cuando lleguen clientes. Obviamente porque es importante darle un proyecto a tiempo. Porque igual, hablándole en chileno, da una mejor visión y te deja bien parado en el fondo. A eso también lo quería apuntar. Lo comparto completamente porque de hecho a mí es la parte que más me cuesta. Sí, sí, no, Uno siempre es muy optimista y dice, si esta cuestión es claro, fácil, la hago en una semana. por eso. Y entre que te cambian el requerimiento, entre que sale, en que de Exacto. repente una línea de código no te funciona y pusiste un punto y coma de más, Ujú, y estás ahí una semana peleando con ese error, sí es súper importante saber estimar bien los tiempos. Y esto a lo mejor podríamos ir a alinearlo y verlo como proyecto interno, ujú. porque yo he visto que se usa mucho, bueno, no tanto acá en Chile, pero en empresas como importantes a nivel internacional, se usa mucho Machine Learning para estimar tiempos de desarrollo. A lo mejor es un poquito futurista, pero yo creo que se podría por lo menos tratar de implementar. No es difícil, no sé si alguien conoce algo de Machine Learning, pero suena mucho más complicado de lo que es en realidad. Con Python es súper rutinario hacerlo. En realidad la complejidad está más en entender las métricas que en programarlo. Por eso generalmente en procesos de Machine Learning trabajan informáticos con estadísticos, porque la parte estadística es la parte más pesada, yo creo, pero creo que como experimento podríamos se podría preparar alguna herramienta de Machine Learning que nos ayude a estimar tiempo, que nos dé un aproximado por lo menos. Aunque para eso bueno, necesitamos datos y necesitamos más proyectos. Ojo. Los motores de Machine Learning, igual que los de inteligencia artificial, tienen que entrenarse con datos reales para que nos puedan dar resultados reales. Nicolás, me parece perfecto. O sea, de hecho, yo suelo trabajar onda, teniendo reuniones periódicas con el cliente para ir mostrando avances y que me diga, no, ese botón no me gusta ahí arriba, ponelo abajo.
Sí, me deja mucho más tranquilo trabajar de esa forma. Aunque tiene el contra de que te están pidiendo cambios todos los días, pero que no sean. Sí, porque la imaginación no se le acaba nunca al cliente. ¿Alguien más que quiera aportar? No, ¿Armin? está bien, pero todo eso parte de un buen levantamiento también primero. Pues. Si tenéis un buen levantamiento, tenéis bien claro los requerimientos del cliente, los cambios a futuro van a ser menos, se supone. Sí, sí, de todas maneras. Pero claro, también hay que tomar en cuenta que el cliente generalmente no tiene tan claro lo que quiere. Cuando lo ve, se le ocurre que le faltaba algo en el requerimiento que te dio. Pero sí, hacer un buen levantamiento es súper, súper importante, en especial para que el equipo de desarrollo no termine odiando al jefe. Javier. Javier. Javier, no te escucho, no sé si soy solo yo. Ya, ahora sí, ¿cierto? Estaba Ay, muteado, disculpa. dale. Estaba pensando, o estaba como viendo también la forma de implementar Jira en estas situaciones de trabajo en equipo. Porque Jira igual es como una herramienta como para definir las tareas, en qué va cada uno, los avances, los procesos. Sí, Más pues, mirado como Scrum, más que todo. y ayuda a Caleta también para que el jefe no tenga que estar con el látigo arriba tuyo, Claro, po. preguntándote, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? O más o menos uno se dice, oye, ¿en qué estará mi compañero? ¿Estará avanzado? ¿Estará más retrasado? Así como más o menos ver como las estimaciones también. Sí, de hecho, ya eso, antes de esta presentación, incluso para la segunda, Ujú. ya estaba metido a usar algo como Jira, a pesar de que yo debo admitir que a mí no me gusta mucho, pero sí, es necesario. Ya, mira, yo creo que con esto podemos sacar algo adelante. No sé, Nico. Así es. Sí, yo la verdad es que no trabajo con Jira hace mucho tiempo, pero yo también estaba mirando eso que tiene conexión con, una parte de tener conexión con Slack, si es que lo usáis, que no sé si alguien todavía lo usa, te conecta a GitHub, y tiene información en tiempo real de lo que está en los repositorios. Entonces, está bueno, está bueno. A mí, por eso lo tengo en la mira igual. Eh, Ya, yo creo que con esto yo tengo, porque tampoco lo voy a llenar la segunda presentación con 10.000 cosas, mejor que partamos de a poquito. Ya, el benchmark con la industria. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la idea es comparar lo que estamos haciendo, que todavía no estamos haciendo, con los equipos de alto rendimiento que hablaba antes de grandes empresas. Y acá hay tres cosas que las grandes empresas aplican como estándar mínimo. En la mayoría de las empresas de informática casi no se aplican. Es curioso, pero a mí me parece que si se aplican allá es porque es importante. Y son la automatización, el IAC y el DevSecOps, que es la seguridad integrada. Eh, Cuando hablamos de automatización, esto es lo más simple, el CI y el CD, que es automatizar flujos. Con Jira, Jira nos puede ayudar a todo esto cuando tenemos equipos grandes, desde quien toma el requerimiento, quién diseña la solución, quién la programa, quién hace el proceso de calidad y quién hace el deploy al final. A veces hay tareas que son súper repetitivas en estos pasos del ciclo del desarrollo de software. Y la idea es poder automatizar la mayor cantidad de tareas posible. Por eso lo que hablábamos de Jira en delante me parecía importante, porque al integrarse con GitHub, cuando yo hago el commit, puedo generar un estándar que al generar el commit con cierta palabra,
Jira se entera inmediatamente que esa parte del proyecto pasó en desarrollo a listo. Y no tengo que ir a moverlo manualmente. Que a lo mejor puede ser algo súper chico, pero a mí se me puede olvidar moverlo, y como a mí se me olvidó mover que terminé de hacer el login, la persona que tiene que construir después el dashboard no lo hace porque está esperando que yo termine, por dar un ejemplo burdo. Entonces, automatizar estas cosas, como decía, como logrando que al hacer yo el commit hacia GitHub, Jira sepa que se terminó y mueva la tarea de forma automática, ayuda a evitar ese tipo de errores que parecen súper insignificantes, pero que nos pueden hacer perder tiempo, y de forma innecesaria, porque cuando yo hablo de perder tiempo no me refiero a que estemos todos esclavizados trabajando 24 horas, al contrario, que logremos los mismos resultados trabajando lo menos posible, y evitando errores se trabaja menos. Entonces, automatización va por ese lado. Me gustaría ver qué ven ustedes que de los flujos que tienen actualmente, qué se podría automatizar. Por otro lado, tenemos las IAC, que la IAC es infraestructura como código. ¿A qué se refiere esto? Esto es un poco más complejo quizá de explicar, pero por ejemplo, ahora me decía Felipe que están viendo una aplicación de delivery, que es como Mercado Libre. Yendo a un ejemplo así, ahora estamos construyendo todo desde cero. Si después me piden una tienda virtual para un supermercado, va a tener muchas cosas en común con esta aplicación de delivery. Cuando aplicamos infraestructura como código, lo que tratamos de hacer es que no tenga que construir todo desde cero cada vez, sino tener como bloques que sean fáciles de integrar a cualquier proyecto. Entonces, como lo que está haciendo ahora de Delivery Felipe, tiene un carrito de compra, muy posiblemente, que ese carrito de compra no esté hecho solo para esa aplicación, sino que sea de uso genérico y paramétrico, para que yo pueda tomar el mismo componente, que ya sé que funciona, e integrarlo en mi nuevo proyecto, que es una tienda virtual. Y sé que va a funcionar. En realidad, la IAC es un poco más que eso, pero ese es un primer paso que podríamos dar para acercarnos al estándar que está usando la industria. Para ser más preciso, el IAC es, por ejemplo, yo preparar un script para AWS que me va a generar, como lo que les mostraba acá, me va a generar toda la infraestructura, que un solo script, yo se lo pase a un software y me genere toda la infraestructura de cómo va a funcionar mi aplicación. Todo el frontend se va a ejecutar en esta infraestructura, el sistema de carpetas, los archivos que ocupar, dónde va a estar cada cosa. Y como yo sé que esto funciona, cada vez que tengo un proyecto, no tengo que volver a crear todo esto a mano, sino que uso el script, se lo paso a AWS para que me genere el sistema de archivos, me genere las bases de datos y me genere las conexiones, los usuarios y los permisos. Y ahí vamos a ahorrarnos, no sé, una semana de trabajo en un script que va a ser estándar para todos los proyectos que sean del mismo tipo. Eso en realidad es, pero como digo, eso quizás es un paso más allá. Para mí el primer paso es lograr generar bloques de código que sean reutilizables, como Lego, cosa que el proceso de hacer una aplicación cada vez sea menos programar y sea más ensamblar y desarrollar solamente. Javier. Tengo a lo mejor puede ser esto, pero ¿qué pasa con los modelos de datos? Por ejemplo, cuando uno modela la base de datos, las tablas, por ejemplo, en mi caso yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones y muchas veces pasaba que uno tenía que integrar la tabla región y comuna, o para las direcciones, por ejemplo. Y yo los Vale. reutilizaba de otras tablas, de otros modelos, yo copiaba la script y los pegaba. En ese caso igual se puede aplicar acá el reutilizamiento de modelos o de tablas. Claro, o sea, si hay cosas que son súper comunes, como tú decís, puede ser de ubicaciones de regiones o las tablas de usuarios. O sea, para cualquier sistema que tenga un login, las tablas de usuarios son iguales. Entonces, Claro. quizás tener un repositorio donde tener todas estas cosas que se ocupan recurrentemente para solamente tomarla, cambiarle el nombre y ocuparla y no tener que estar programándolas cada vez. Pues. Eso ahorra un montón de tiempo y también, no solo en desarrollo, también en QA. Porque si yo lo hago cada vez que lo desarrolle, puedo tener un error. En cambio, si estoy usando algo que ya sé que funciona, las posibilidades de que hayan errores disminuyen y eso también es un ahorro en tiempo.
Así que sí, es súper buena idea también reutilizar componentes de base de datos sobre todo en base de datos, que hay muchas tablas que vaya a ocupar siempre. Y bueno, el último punto sería la seguridad integrada. Esto quizá es lo... Uy, se nos va a acabar el tiempo. Le voy a tratar de hacerlo más cortito. La seguridad integrada en el fondo habla de que generalmente en el enfoque tradicional nosotros hacemos el desarrollo y antes de pasar a producción se lo pasamos a la persona de calidad o nosotros mismos muchas veces hacemos las pruebas y eso es siempre al final. La seguridad integrada habla de que cada línea de código que se escriba tiene que ser probada al momento de escribirse. Y esto se logra con los enfoques más modernos que hay en QA. En la forma más básica se logra así, haciendo las pruebas de integración que prueban los componentes de forma aislada, y eso se hace, escribo un componente y construyo la prueba, escribo la prueba. Entonces los voy probando cada vez que modifico algo sobre el componente. El segundo paso serían las pruebas de integración, que como dije, perdón si no lo dije, las primeras las pruebas unitarias, por eso se usan para unidades de código. Las pruebas de integración sería el segundo paso, que es ya integrar el componente funcionando con los demás componentes de la aplicación. Eso se hace a medida que vamos construyendo MVPs en la aplicación, o sea, los componentes funcionales. Y finalmente, al final, se usan las pruebas A2A, que son como en una página, por ejemplo, poner al usuario a probar todas las funcionalidades del código. Entonces, ese es el primer paso de la seguridad integrada. Hay más después que habla sobre crear software que puedan ir probando ellos mismos las cosas, pero creo que ese es un paso que se logra después de que ya tenemos definidas cómo hacer todos nuestros 3 pasos de pruebas grandes que son unitarias, integradas y A2A. ¿Vale? No sé a ustedes si les gustaría ahondar en alguno de estos temas, automatización, IAC o seguridad integrada, para que yo pueda después buscar alguna tecnología que les recomiende. Yo creo que automatización y IA, una de esas dos quizás como para comenzar. La seguridad integrada podría ser como posterior, yo creo. Estamos más centrados ahora como el tema, ojalá, de la automatización o usando la IA. Vale. Pero ojo, esto es IAC, no IA. Que ahora, como les decía, en todo esto, hoy en día se está ocupando IA. Pero para poder integrar IA, tenemos que tener protocolos para hacer estas cosas primero. Que ese es el primer paso. Yo, por ejemplo, todo lo que es mis pruebas de integración, las estoy haciendo con IA. Estoy apoyándome de un agente que se llama Gemini Clean, que tiene un montón de contexto y está perfecto para hacer pruebas. Pero eso lo podemos ver en la segunda reunión. La tercera creo que ya voy a hablar de IA más a fondo. No sé si hay algo que les preocupe o que crean que se puede automatizar. Si no, no se preocupen. Yo también puedo pensar en qué recomendarle igual. Esto va para saber si hay algo que les preocupa. Si en este momento no tienen nada que se les venga a la mente, no hay problema. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que bueno, para terminar, en realidad, aquí es la parte que espero que Armin nos interrumpa. Casos de uso potenciales para IA. ¿Qué problemas creen que tienen ahora que creen que podrían resolver con la IA? O sea, entendiendo que la IA no es mágica, pero es casi mágica. Entonces, la IA nos da superpoderes como programadores, según yo. Por ejemplo, a mí me da el superpoder de poder programar en cualquier lenguaje, aunque no lo conozco. ¿Dónde creen ustedes que haría falta de estos superpoderes para agilizar el ciclo de vida de desarrollo de software que tenemos actualmente? O sea, una de las cosas que justamente me interesa de lo que acabas de comentar de usar como el tema del apoyo de un copiloto, como en este caso, no sé si era el Jipka Copilot que tú utilizas para programar en cualquier lenguaje.
Sí, yo o bueno, algo. uso Drive, pero con GitHub Copilot es perfectamente posible también. Como te digo, son casi todos iguales. Es una cosa de gustos nomás. ¿Cuál usáis? Pero me refiero a que una de las primeras cosas que yo implementaría sería que todos más o menos empecemos a trabajar con eso. De hecho, nosotros compramos el Cloud Pro, que está re bueno porque puedes armar como por proyecto tus paquetes, incluso ya te puedes armar todos el paquete de instalación de algún desarrollo. Por ejemplo, algo así. No sé si también con Gemini creo que se puede trabajar así, o desconozco un poco si existe esa posibilidad, pero sí, una de las intenciones es justamente esa, po, de sacarle más provecho, por ejemplo, ya a alguna herramienta que se pueda usar gratuita o de la que ya tenemos comprada, por ejemplo. Vale, por ejemplo, yo estoy usando, como decía, no uso GitHub Copilot, pero uso Drive y el fondo se comporta exactamente igual. Y a pesar de que es pagado, Drive es el más barato. Desde mi punto de vista, es el más barato de todos los asistentes de ella para desarrollo. Y más aún, esto lo estoy viendo anteayer con un amigo. eh, Podemos obtener una API de Gemini que por lo menos hasta el día de hoy se dan gratis en una página que es Google IA Studio. Y con esa API Key podemos integrarla a Try para integrar Gemini 2.5 Pro y usarlo de forma gratuita. Porque no pasamos por los servidores de Try, sino pasamos directamente a los servidores de Gemini que no te cobran. Así que sí, usarlo gratis se puede usar. Sí, entiendo que esto también se puede hacer en VS Code, pero es más complejo de hacer. Try lo tiene todo mucho más fácil para integrar cosas externas. Entonces, por eso en realidad yo lo uso. Bueno, recomiendan obviamente en este caso lo que a ti estado funcionando y ya tenéis más experiencia que nosotros en este tema, así que... Vale, de hecho me dijiste que están usando, que tienen contratado Claude, ¿cierto? Sí, nos ayuda, o sea, el Pro nos ayuda bastante, obviamente, para hacer código y cosas que obviamente uno no puede hacer de repente solo y en poco tiempo, pero es lo que tenemos por ahora, ¿no? Dale, que mira, yo tengo entendido que no lo tengo tan hecho, pero tengo entendido que Claude podemos usarlo de alguna forma como un asistente de código, porque Claude Desktop, que la aplicación, no sé si es la que están usando, acepta protocolo MCP. Entonces, MCP es el siguiente paso, ya que no lo conocen, es un protocolo para comunicar tecnologías con nuestro asistente, con nuestros modelos de lenguaje de inteligencia artificial en el fondo. Entonces, yo por ejemplo en Cloud, que no tengo la versión pagada, tengo la versión gratis, pero tengo integrado algunos servidores MCP que en el fondo le dan poderes a la IA. Acá creo que aparecen, yo casi nunca uso Cloud, pero acá que pueden ver, tengo un MCP que se llama File System, que le da herramientas a Cloud para leer archivos, para crear archivos, para crear directorios. Entonces, cuando yo le pido algo a Cloud, ya no me dice, ya créate este proyecto para que trabajemos en él. Puede crearlo Cloud directamente, me puede editar los archivos con el código, y eso te ahorra el trabajo de hacerlo tú, y con eso ya actúa más parecido a lo que un editor de código. Tengo este otro, por ejemplo, que se llama Context 7, que es un MCP que contiene la documentación de las librerías. Las IAs cuando programan generalmente se equivocan al usar las librerías nuevas, porque las IAs saben a partir de la información con la que fueron entrenadas. Y como la información con la que son entrenadas es toda la información que hay en Internet, muchas veces se enteran con información que no funciona. Entonces, usando este servidor MCP que contiene la documentación de las librerías, la documentación más actual, cuando tiene que usar una librería, va a buscarlo acá, la forma correcta de usarla, en vez de usar lo que encontró en Internet de un tipo X. Y así reducimos un montón de errores también. Asimismo, hay un montón de servidores MCP actualmente que te ayudan caleta a que tus editores de texto, o en este caso Cloud, te funcionen de forma independiente cometiendo menos errores. Ya ahí a lo mejor podemos entrar en eso también. Por ejemplo, también hay un MCP de una página que se llama Supabase, donde tú podés montar tu base de datos en Postgres y la inteligencia artificial no necesita preguntarte a ti qué hay en la base de datos, sino que trabaja directamente como si estuviera en tu sistema de archivos. Así que ayuda un montón. Eso
cosas que vamos a ver sí o sí, lo que es bytecoding para la tercera reunión. Así que buena parte ahí, Armin. Sí, por ejemplo, también implementar algún bootchat o alguna gente con una base de conocimiento de nuestros proyectos, por ejemplo, para generar informes de prueba o redacción de correos también. Vale, sí, eso lo podemos hacer con herramientas como la que hablamos. Hay otra que la que tú veis, que no recuerdo ahora cuál es el nombre. BotPress, sí, pues BotPress es una que yo conocí, pero también está la que tú justo pusiste ahí, pues. De hecho, hace poquito estuve leyendo ayer que Google sacó también una, pero creo que todavía está en beta, así que no la voy a incluir en las presentaciones. Pero por el momento, la más usada para hacer este tipo de cosas es N8N. Y es la más usada. Por otro lado, la que yo recomiendo es Make, porque se integra súper bien con Gemini y podemos hacer todo casi automático, no tenemos que hacerlo ni siquiera nosotros. Y Bootpress porque tú tenés conocimiento. Esos tres voy a ahondar un poquito a ver cuál lo más recomendable para que usemos. ¿A alguien más se le ocurre algo más que podríamos apoyarnos en IA? Algo que estemos haciendo y que quizás sería más fácil si una IA nos ayudara. Nico. Exactamente, y de hecho, yo creo que lo más importante, porque aceptémoslo, nadie quiere hacer la documentación. ¿O no, Felipe? Sí, concuerdo contigo, Seita. ¿Alguna otra cosa, chicos? Nos quedan 4 minutos, así que creo que vamos a alcanzar bien. Nada, ya, eso vamos a dar entonces por ahora. Felipe, ¿alguna cosa que a ti te gustaría aportar? No, yo creo que está todo lo visto, es exactamente lo que necesitamos. Perfecto. Entonces, para terminar, le muestro que esto que estábamos viendo no es una diapositiva. Es una página de HTML que dice en 5 minutos en un prompt con inteligencia artificial. ¿Vale? Y aquí vamos a generar esto va a generar un informe y en base a esto yo me voy a guiar para generar las próximas, para estructurar más bien las próximas reuniones. ¿Vale? Así que eso, chiquillos, le agradezco caleta, me sirvió harto para entender más o menos en qué punto están, porque estaba un poquito perdido en eso. Y nada, chicos, no sé si alguien tiene algo más que decir, algo que quisiera aportar o alguna pregunta. No, yo creo que estamos bien por ahora, Por mi parte, no, por lo tampoco. menos en esta primera reunión. Ya, perfecto, chicos. Entonces le agradezco harto su asistencia, que hayan puesto atención. Se alargó un poquito más de lo que yo pensaba, pero creo que alcanzamos en la horita, que es lo importante. Sí, Sí, de hecho, alcanzamos. Gracias, Bueno, te pasaste. No, pasamos usted, gracias por ayudar. como te decía, esta primera charla igual se agradece y la siguiente las vamos ya a programar. Puede que sean más de 2, quizás las que siguen. Y como te digo, mi intención es ver si una de esas de repente ya te puedes sumar a ser parte de como nuestros colaboradores, que quizás sería también una buena oportunidad para integrar a alguien con la experiencia que tiene justamente en lo de la IA, que es el objetivo de esta primera conversación. Vale, Arvin. Con la ventaja que también tienes conocimiento en otras cosas más. Así que eso, estimado. Ya, pues te agradezco mucho tu tiempo. Igualmente. Y ya, bueno, yo te contacto pronto. Ahí nos contactamos y nos estamos viendo próximamente, chicos. Ya. nos vemos pronto. Nos Cuídense. vemos. Muchas Gracias. Chao, Seba, gracias. Chao. ¿Nos envía Seba esto mismo por último espacio si tenéis como un resumen? Vale. Ya, compita. Gracias. Hablamos. Chao. Chao.